Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios y hoy estaremos hablando acerca de un tema diferente a la escatología como se han pasado o basado en los pasados videos. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy, yo diría, creativo. Y hoy yo lo quiero titular esta presentación: Los tres príncipes que se convirtieron en mendigos y el ingobernable amor de Dios. Así que realmente el ingobernable amor de Dios, estaremos hablando acerca del amor ingobernable de Dios porque estaremos hablando acerca de ¿verdad? Eh, compuesto tema del ingobernable amor de Dios. Así que yo quiero estar basando la gloria de Dios en pasajes muy cortos y espero que esta presentación sea más corta de la pasada. Digo, lo importante es que el mensaje se exprese, pero yo por lo particular pues sigo el mandamiento que dicen por ahí: bienaventurado el que predica corto porque lo vuelven a invitar. Así que realmente yo quiero estar leyendo en Éxodo 3, porque los tres príncipes que se convirtieron en mendigos fueron Moisés, Mefibosé y el hijo pródigo. Así que realmente vamos a estar leyendo Éxodo 3 en la gloria de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Yo quiero estar hablando acerca de esto porque no se pregunta cómo es esto de que un príncipe se convierte en mendigo. Bueno, la Biblia dice que Moisés, cuando fue sacado de las aguas, fue llevado, ¿verdad?, por la hija y criado, ¿verdad?, por la hija del faraón. Es decir, de que Moisés en su crianza se crió como un príncipe. Esa fue la mentalidad en la que Moisés creció. Esteban dice en su discurso en Hechos 7, verso 22, que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Así que realmente Moisés fue un hombre ilustre en Egipto, muy cercano al poder imperial de Faraón en su época. Era el imperio más poderoso del mundo de su época y había crecido con la mentalidad de convertirse algún día en el faraón de Egipto. Así que llega un momento en el que en la esclavitud Moisés sale, ¿verdad?, a ver eran las cosas con los esclavos, así que hebreos. Entonces él ve a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo y él decide defenderlo y por esa razón termina matando al egipcio y decide tratar de encubrir lo que había hecho para evitar las consecuencias. Pero llega un momento en el que él ve a un hebreo maltratando a otro hebreo y dice el capítulo 2 de que Moisés trató de hacer las paces entre los dos. Y entonces uno de ellos dice: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Verdad? El que estaba maltratando al otro hebreo se defiende echándole en cara a Moisés lo que él había tratado de encubrir. Y por esa razón Moisés termina huyendo como fugitivo a Madián, para evitar que la justicia del faraón, porque el faraón, cuando supo del caso, pues lo quería matar. Así que realmente Moisés aquí, usted dice: ¿pero y qué tiene que ver eso con convertirse en un mendigo? Pues aquí dice en el capítulo 3 que Moisés, cuando es recibido por Jetro y se casa y Séfora, la esposa con la que, ¿verdad?, se casaron los dos, con la que decide casarse Séfora, ¿verdad?, una de las 7 hijas de Jetro, Moisés está apacentando las cabras, las ovejas que no son suyas. Es decir, de que de esta manera Moisés perdió su estatus de príncipe y se convirtió en un vagabundo. Es decir, de que las ovejas que él estaba pastoreando no le pertenecían a él. Nada de lo que él tenía allí le pertenecía a él. Así que realmente Moisés estaba viviendo a la merced de la bondad de la familia de su esposa. Así que realmente hay un dato en el libro bueno, no es un libro, la carta de Judas, que es una de las cartas que pocamente se lee, que dice de que Satanás estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel y Miguel le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Así que eso es un ejemplo
de que Judas presenta para no maldecir a las potestades superiores. Pero lo que yo quiero constatar es que ese evento no sucedió no es un hecho real. Mayormente eso parte de Judas adopta una leyenda judía que es basada en el altercado de los dos, y la razón por la que Satanás está reclamando el cuerpo no es como yo había escuchado durante mucho tiempo, no es para evitar de que el pueblo de Israel lo idolatrara por la trayectoria que tuvo Moisés, sino todo lo contrario. La razón es por la que estaba reclamando el cuerpo es porque Moisés había matado a un egipcio. El enemigo de las almas estaba mirando a Moisés conforme a su pasado, no conforme a lo que fue después. Así que él estaba diciendo al arcángel Miguel: el cuerpo de esa persona me pertenece porque esa persona es un homicida al igual que yo. Así que realmente, pero Dios actúa mostrando gracia hacia Moisés diciendo en el Señor te reprende, es decir, de que nosotros vamos a entrar según Judas al reino de los cielos por la misericordia de Dios, y así es como describe la venida de Cristo como la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Es decir, de que ninguno de nosotros, a veces nosotros pensamos que vamos a entrar al reino de los cielos por nuestro esfuerzo, por nuestra obediencia y por todas esas cosas. Nosotros no nos ganamos el cielo ya ha sido dado por gracia. Lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en la gracia de Dios, porque la salvación, nuestra obediencia no es consecuencia de la salvación, nuestra obediencia no es consecuencia de la salvación, sino que la salvación es la consecuencia de nuestra obediencia. Así que realmente lo que a nosotros nos resta es perseverar en la gracia de Dios hasta el final. Así que realmente eso es lo que a nosotros nos resta. Así que realmente Moisés de esa manera se convierte en un mendigo, pero la historia de Moisés no se queda ahí, sino que en medio de esa circunstancia es cuando Dios lo llama y lo comisiona para ser el libertador de su pueblo. Así que realmente el acto de mendigar, cuando uno piensa en un mendigo, uno cree que es una persona sin hogar y todo eso. Pero yo recuerdo un profesor universitario que él me decía a mí: mira, Juan, a veces uno tiene que humillarse como un mendigo, porque decía de que a veces no habían clases o no habían cursos para poder trabajar. Él le preguntaba a veces a los decanos o a las personas, a sus superiores, si había un curso, ¿verdad?, en el que él podía estar involucrado para poder trabajar y dar clases. A veces me decía a mí que había que humillarse. Bueno, yo nunca le respondía a esa las veces que me dijo eso, pero sí recuerdo que me dijo eso. En el sentido, yo nunca le respondí, tampoco pues he seguido esa sugerencia, pero realmente a veces nosotros pensamos, cuando pensamos en mendigos, pues pensamos en personas que viven en la calle o duermen, no sé, en algún lugar donde la noche los toma, y no son, aunque hay personas que están en esa condición tristemente, pero no son los únicos no, o sea, personas que están en esa condición tristemente, pero no son los únicos que suelen mendigar. Así que realmente Moisés, Dios lo llama en esa condición desde la zarza y le cambia la historia a Moisés. El otro mendigo del que quiero hablar es Mefibosé, y eso está en 2 de Samuel capítulo 4, verso 4. Dice aquí, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Así que realmente Mefibosé también había nacido como un príncipe en Israel. Era nieto de Saúl. Y una de las particularidades de Saúl es que Saúl pocas veces pensó en su familia, siempre pensó en mantener su posición como rey, y por esa razón persiguió a David. La última batalla de Saúl, los filisteos se dieron cuenta
de que Saúl era víctima de sus desatinos y caprichos. David estaba como fugitivo en los filisteos y era quien mantenía vivo su ejército. Así que el rey Aquis decidió atacar a Israel porque sabía de que Saúl y Jonathan y el ejército de Israel no tenían ninguna oportunidad para vencer. Y de hecho así fue. Por desgracia, Israel perdió esa batalla y Saúl y Jonathan murieron. Así que realmente la Biblia dice de que al instante Mefibosé quedó huérfano de toda su familia y quedó en el anonimato. Quedó cojo. La Biblia dice que no importa, ¿verdad? En el caso de la historia de Mefibosé, el mensaje que se tiene, que quiere presentar es que las circunstancias de la vida no quitan la dignidad de nuestra persona, porque a pesar de que Mefibosé estaba en Lodebar, a pesar de que Mefibosé estaba allá casi olvidado por Lodebar, no por eso Mefibosé dejó de ser un príncipe. Así que realmente cuando Mefibosé se presenta delante de David, Mefibosé dice en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, pues, que quién era él para que David se fijara en un perro muerto. Pero David le estaba diciendo en otras palabras de que Mefibosé no era un perro muerto, sino que era un príncipe. Así que David estaba restaurando la dignidad de Mefibosé al llamarlo a Jerusalén, pues para devolverle no solamente todas las tierras, sino mostrarle misericordia por causa de la amistad y el amor leal mutuo que hubo entre él y Jonathan. Así que realmente David era una persona que cumplía sus promesas y también recompensaba o daba valor a la amistad que se le mostraba hacia él. Queda evidenciado en la dignificación que dio a la vida de Mefibosé. Y así es la gracia de Dios, como fue la gracia de Dios en la vida de Moisés y en la vida de Mefibosé. La gracia de Dios nos levanta, porque Jesús no llama a personas dignas de seguirle, sino que Él dignifica a las personas que decidieron seguirle. Así que realmente esa es la belleza de la gracia de Dios en la vida de las personas, que toma de lo vil y menospreciado del mundo para mostrar su gloria y su grandeza a luz de las naciones. Así que realmente Dios le decía a Israel también, en el caso de Moisés, sino en Deuteronomio 7, porque cuando Moisés dice esto, Moisés no está diciendo esto por casualidad, que dice en el Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que realmente Dios no escogió a Israel porque eran los mejores, o sea, de todos los pueblos. Al contrario, Dios escogió, como dice Moisés, y como le pasó también a Moisés, que Dios lo escogió porque él era el más insignificante. Cuando Dios está llamando a Moisés, Dios no está llamando a un príncipe, al príncipe de Egipto. Dios está llamando al vagabundo y al fugitivo de Egipto que estaba pastoreando las ovejas de Jetro. Y ese es el Dios, a la persona que Dios llama, a la persona que su gracia levanta, restaura y renueva y envía y acompaña a la cabeza del imperio más poderoso del mundo, que era el Faraón. Y así que Moisés le recuerda a Israel también de que no es porque ellos eran los mejores, sino que porque Dios es fiel, pues Dios ha mostrado esa gracia y ese amor entrañable hacia su pueblo Israel. A veces nosotros pensamos que, y hoy día hay mucha gente por ahí diciendo, yo recuerdo un joven que me decía, a Jesús no se le llama Jesús sino Yeshua, porque ese es su nombre en hebreo y todo eso. Yo lo llevé a Mateo 7:21, donde Jesús dice que solamente el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Y yo le dije a ese joven, no importa cómo tú llames a Jesús, si Jesús o Yeshua, lo que importa aquí es que tú hagas la voluntad de Dios. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, por más que lo llames Yeshua, o lo llames en el hebreo, o Yahweh, o como usted quiera llamarlo en hebreo, no importa cómo usted lo llame,
¿verdad? Todo eso. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted no entra al reino de los cielos. Eso es lo que importa. O sea, que a nosotros como que hoy día se está tendiendo como que a ensalzar demasiado el asunto del judaísmo. Y no es que sea malo, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero que eso sea un estándar para que si usted lo menciona a Dios así, eso, entonces usted es más espiritual que yo, porque yo no lo menciono así, pues ahí es donde está el fallo. Así que realmente vamos a terminar con el hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo es una historia que yo creo que no hay una persona que no haya escuchado esa historia del hijo pródigo. Y yo quiero estar leyendo, yo me quiero basar en el verso 20 de Lucas 15, que dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Yo quiero decir que el hijo pródigo se había criado en la casa del padre y era el heredero de todo allí. Y entonces él decide convertirse en un mendigo, a ir a una provincia apartada, para hacer la historia corta. Y entonces dice que vino una gran hambre y comenzó a faltarle porque lo había malgastado. Y la condición del hijo pródigo era tan difícil o tan terrible de que él fue a apacentar cerdos. Hay que tener en cuenta que el público de Jesús, o la audiencia, era judía, y para los judíos los cerdos son inmundos. Así que a veces nosotros decimos, bueno, por lo menos encontró trabajo, ¿verdad? Porque estaba apacentando cerdos. Ese no es el significado que Jesús le está dando a la historia del hijo pródigo. Al contrario, Jesús está diciendo, ese hijo cayó tan bajo que terminó apacentando cerdos, es decir, mezclándose con lo inmundo. Así que realmente él estaba apacentando cerdos e hizo reflexión y dijo, pero ¿cuánta gente, verdad, tiene abundancia de pan? No son herederos en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo, que soy el heredero, estoy aquí pereciendo de hambre. Entonces él dice, yo me voy a levantar. Y cuando él estaba hablando de levantarse, no estaba hablando de levantarse físicamente, porque eso lo hacemos todos los días. Estaba hablando emocionalmente, psicológicamente hablando. Yo me voy a levantar. Yo voy a tener la suficiente verdad, honradeza de volver a la casa de mi padre. Y dice que él se levantó, vino, y uno de los detalles que a mí me llama la atención es que el padre cuando lo ve de lejos, dice de que lo vio y fue movido a misericordia. Y una de las cosas, y aquí voy con el tema del ingobernable amor de Dios, es que Dios nos ama más de lo que nosotros podamos pensar. El amor de Dios va más allá de mi entendimiento. Yo puedo tener cierta idea de cómo Dios me ama, y a medida que yo voy progresando de una manera progresiva en el camino espiritual, yo voy teniendo una visión más amplia de cuánto Dios a mí me ama. Así que realmente nosotros pensamos que buscamos a Dios porque sale de nosotros, pero la verdad es que es todo lo contrario. La Biblia dice, como yo he dicho repetidas veces, que Dios pone querer como Él hacer por su buena voluntad en nosotros. Así que si nosotros estamos buscando a Dios, porque Dios ha puesto ese deseo en nosotros. Y lo otro es que Dios tiene más deseo de pasar más tiempo con nosotros que nosotros con Dios, porque no fue el Hijo quien corre a la casa, sino el Padre, cuando lo ve, es quien toma la iniciativa, movido por la misericordia, y dice que le abraza y le besa. Y un último detalle que yo quiero mencionar, para cerrar, es que ni a ti ni a mí, para incluirme, no nos gusta ser perdonados. Es decir, nosotros, el Hijo cuando llega, desea un castigo del Padre. No quería la gracia de Dios, quería recompensar lo que había hecho. No quería recibir la gracia. Así que la gracia es una forma que va contra nuestro orgullo. Yo no estoy diciendo de que a nosotros no nos guste perdonar. Yo estoy diciendo de que no nos gusta recibir el perdón. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas de las personas no quieren acercarse a Dios porque dicen que han cometido demasiadas cosas malas
que no pueden pensar como Dios puede perdonar a una persona así. El asunto es que el perdón de Dios no tiene que ver con nosotros. El perdón de Dios no tiene que ver con nuestras acciones. El perdón de Dios no tiene que ver si nosotros somos buenos o malos o no. El perdón de Dios no tiene que ver con nuestra vida. El perdón de Dios tiene que ver con Dios. Y Dios ha establecido que toda persona que se arrepiente y que quiere nacer de nuevo y acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, Él está dispuesto a borrar su récord delante de Él y hacerle nueva criatura, y que de esa manera, al nacer de nuevo, su récord delante de Dios está limpio porque adopta el récord de Jesús, que nunca cometió pecado mientras vivió en la tierra. Así que realmente el perdón de Dios no tiene que ver con nosotros, ni conmigo, ni con nadie. El perdón de Dios tiene que ver con Dios. Y la razón es que Dios es así, y está de nosotros aceptar, estar de acuerdo con Dios en eso y recibir la gracia y el amor y el perdón de Dios para ser salvo. Así que realmente ese es el ingobernable amor de Dios hacia nuestra vida. Que nosotros de alguna manera queremos sentirnos especiales, pero yo soy especial para Dios por lo que Cristo hizo por mí y no tanto por lo que yo pueda hacer por Él. Lo que estoy haciendo yo por Cristo es resultado de la gracia de Dios y la salvación que hay en mí. La Biblia dice de que nosotros fuimos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es la gracia de Dios. O sea, ninguna de las cosas buenas que nosotros en la gracia de Dios estamos haciendo nos las inventamos nosotros. Todo eso Dios lo preparó de antemano para que anduviéramos por ahí hasta llegar hasta nuestro hogar celestial, nuestra Canaán celestial, patria celestial, por la cual todavía vamos de camino. Y especialmente, hablando de un término personal, todavía algo camino me resta. Así que, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Hasta aquí nuestra presentación de este mensaje de los tres príncipes y el ingobernable amor de Dios. Te deseo un precioso día, como siempre. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.